rato venimos hablando del trabajo, ya como que nos hemos estado metiendo por diferentes aristas, hablamos sobre la reducción de la jornada laboral, hemos hablado sobre la economía de plataformas, estas personas que trabajan en diferentes empresas que se dedican al delivery de mercancía que compra gente, ¿sí? Pedido ya, para ser más claro, Pedido ya, Rappi, Globo, no sé cuántas más. ¿Qué otro enfoque le hemos dado al mundo del trabajo? Y el teletrabajo. El teletrabajo. Que mencionábamos que si bien fue una opción que se instaló muy fuerte durante la pandemia y post-pandemia, está perdiendo un poco de impulso, y mencionábamos algo que decía el creador de ChatGPT, que está en boca de todos con esto de la inteligencia artificial, que dice que el teletrabajo ya fue. Que las personas son más productivas y trabajan mejor, con mejores ideas y todo fluye de mejor manera. La presencialidad. La presencialidad cuando estás en un equipo, cuando estás con tus pares, cuando estás en situación de trabajo y alejado de tu casa donde hay un montón de distracciones. Claro. Bueno, discutible. Me gusta que sean diferentes posturas y que podamos analizar todo. Bueno, seguimos hablando del mundo del trabajo. En esta oportunidad específicamente nos posamos sobre Bahía Blanca y vamos a hablar de este informe de precariedad e informalidad laboral. Está elaborado por el CREVA y se toma el cuarto trimestre del año 2022. Y bueno, queremos conocer los números, queremos conocer cómo estamos en Bahía Blanca y también saber en qué se diferencia la precariedad de la informalidad laboral. Para todo esto es que ya nos vamos a recibir al economista Jerónimo Echeverri. Él es economista del CREVA y está en línea. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Dai y José te saludan por aquí en Radio Urbana. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias Jerónimo por sumarte un ratito al programa para hablar de este informe. Jerónimo, para entender cómo surgen los datos, ¿ustedes de dónde toman la información para hacer el informe? Bueno, la información proviene de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Es una encuesta que elabora el INDEC de forma trimestral. Y bueno, aparte de Bahía Blanca hay varios otros aglomerados que forman parte de la encuesta, pero bueno, obviamente que nosotros por razones obvias y bueno, nos centramos en los datos de la ciudad. Claro. Y bueno, de ese informe, de esa encuesta surge muchísima información muy valiosa desde el punto de vista socioeconómico y demográfico y de condiciones de vida y que tienen que ver también con la vivienda. Y en este caso nos centramos en lo que es la calidad del empleo con un indicador de informalidad y de precariedad laboral. Muy bien, Jerónimo, ahí vamos a centrarnos en eso, digo, para poder definir bien qué significa cada cosa. Entiendo que no es lo mismo precariedad que informalidad, ¿no? No, estos son dos indicadores que confeccionamos, digamos, nosotros. Cada uno puede tener su definición sobre todo de precariedad, ¿no? De informalidad es un poquito más aceptado, digamos, hay un consenso un poco más general. El trabajador informal es aquel asalariado que no cuenta con alguno de los beneficios típicos laborales, ¿no? Como puede ser la indemnización por despido, las vacaciones, los aportes jubilatorios, bueno, y un etcétera bastante largo. En ese sentido, nos circunscribimos al ámbito del empleado asalariado, ¿no? Claro. Bahía Blanca en ese sentido tiene un 29% de informalidad, según lo que estimamos al cuarto trimestre del año pasado. Ajá. ¿Se puede estimar cuántas personas estamos hablando para tal vez suena más preciso el número? Sí, aproximadamente son 30.000 personas, vamos a redondear. Bien. 30.000 asalariados que no cuentan con alguno de los beneficios que mencioné anteriormente. Bien, está bien, es una persona asalariada que no cuenta con alguno de esos beneficios. Exactamente. Esa es la informalidad. Exactamente. Y después tenemos el otro indicador que es el de precariedad laboral, que digamos es un poco más amplio, en el sentido de que ya no nos centramos solamente en los asalariados, sino que vamos al universo de ocupados, ¿sí? De trabajadores en general, y tenemos en cuenta a los trabajadores que no están registrados y además, o sea, al anterior grupo que mencionábamos, sí. Y además incorporamos categorías como asalariados con trabajo inestable o de finalización acordada, ¿sí? Claro. Trabajadores que no cobran un sueldo o ocupados menores de 18 años, trabajadores independientes que no hacen aportes,
y también trabajadores independientes subocupados demandantes, es decir, que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren trabajar más de esa cantidad de horas. Ese sería como el grupo más amplio, digamos, que nosotros consideramos para plantear un empleo precario o no, digamos. En ese sentido, está definido de esa manera. Muy bien. ¿Me dijiste que es qué porcentaje? Y en Bahía Blanca, la estimación del cuarto trimestre del año pasado nos da 33,3%, que son aproximadamente unos 45.000 trabajadores. Muy bien. Ya no hablamos de asalariados solamente, Claro. sino de trabajadores más en términos generales. Ahora, Jerónimo, te voy a pedir, para saber cómo estamos en Bahía, también está bueno compararlo con qué es lo que ocurre a nivel nacional. Pero antes de eso, desde el CREVA siempre nos dicen también que el muestreo es un tanto magro el que hace el INDEC para conocer estos números. La encuesta no es muy grande. ¿Puede ser que estos números no sean tan precisos? ¿O cómo es? ¿Cómo se Puede trabaja? ser que no sean tan precisos, sí, efectivamente. A ver, las encuestas tienen un número determinado que va fluctuando a lo largo del tiempo, pero digamos, no tan marcadamente, con excepción de la pandemia, que tuvimos una reducción drástica en lo que fue la respuesta por obvias razones. En general va teniendo la misma cantidad de gente que responde. El tema es que hay muchos indicadores que con esa cantidad de respuestas no pueden hacer lo que se llama una extrapolación al total poblacional de la ciudad. ¿Por qué? Porque son pocas observaciones, ¿sí? Claro. Si yo agarro 20 personas caminando por la calle, les hago una encuesta, no puedo decir, bueno, esta es la realidad de Bahía Blanca. Tengo que tener una realidad un poco, una muestra, un tamaño muestral un poco más grande para que sea representativo. Sí. Por eso nosotros aclaramos en un pie de página, ¿no?, de que obviamente hay un intervalo de confianza para ambos indicadores que es un poquito más amplio, porque yo te di un número, ¿sí? Te dije, bueno, 29%, 33%, ok. Sí. Pero está la posibilidad de que el dato sea o menor o mayor, ¿sí? Con una confianza de X%, bueno, te digo que la informalidad esté entre 24 y 34%. Fíjate Claro. que ahí te abrí un poquito más el juego, entre comillas. Sí. Lo mismo para la precariedad, pero sí, respondiendo a tu pregunta, la respuesta corta es sí, la encuesta tiene un tamaño muestral chico y eso puede dar origen a ciertos errores de estimaciones. Muy bien. Jerónimo, si tenemos que comparar los números de Bahía respecto a los números generales nacionales, ¿con qué nos encontramos? Bueno, Bahía Blanca estaba bastante mejor que el total, digamos, del país. Estos mismos números para Nación son del 36,5% en lo que tiene que ver con informalidad y 43%, 43,2% para ser exacto, en la precariedad. Hace un rato me tomé el trabajo de hacer alguna estimación para otros aglomerados, por ahí me lo preguntaban el otro día un colega tuyo y no tenía los datos. Por ejemplo, aglomerados como Rosario o Mar del Plata tienen informalidad del 38/39%, Sí. Bastante más alta que a nivel local, y la precariedad es del 41%, fíjate por ahí la diferencia, ¿no? Y después tenemos aglomerados que están del otro lado, ¿no? Un poco más, con indicadores un poquito mejores que nosotros, que son, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25% en la tasa de informalidad y 29% la de precariedad, y Viedma, 22% de informalidad y 28% de precariedad. Sí, hay obviamente que varios aglomerados que no mencioné, pero para darte algún ejemplito de otros, ¿no? De otros aglomerados. Uh-huh. Jerónimo, para consultarte, frente a estos datos y ahora que explicaste bien la diferencia, ¿no?, entre la precariedad laboral y la informalidad, ¿sucede, o por lo menos lo que se puede ver en estas encuestas que se realizan, como decimos, teniendo en cuenta estos a grandes rasgos, esto de elegir por ahí la precariedad laboral, con lo que esto conlleva de no estar registrado, de tener el trabajo inestable, de no realizar aportes, estos famosos trabajos independientes, ¿no?, que por ahí en esta época más la juventud empieza a utilizar, o por lo menos hablo desde lo que conozco, ¿no?, en base a pares, vos me corregirás si no es así, y que por ahí terminás, con todas estas circunstancias, terminas ganando más dinero así en manos sin tener todas estas otras cosas, pero se elige efectivamente quizá más esta precariedad laboral
y tener más dinero frente a las otras cuestiones, por ahí más en la juventud, que no, por ahí no pensás a largo plazo de, bueno, no voy a tener aportes, o no sé, es inestable, por ahí mañana me quedo sin este laburo. Digo, ¿esto es así o no? O por ahí en tu perspectiva. No, mira, yo te voy a dar un dato que es, la fuente es el INDEC, digo, yo en este sentido no te podría dar una opinión mía porque sería sesgada, ¿no? Te voy a dar un dato que surge también de la encuesta permanente de hogares y también es del cuarto trimestre del año pasado para que veas. Bien. Lo que es asalariados con descuento jubilatorio, o sea, los que están en blanco, como vulgarmente se dice, sí, tuvieron un ingreso promedio de 123.800 pesos para redondear el cuarto trimestre del año pasado. Aquellos que no tienen descuento jubilatorio tuvieron un ingreso promedio que equivale a 56.400 pesos. O sea, fíjate ahí la diferencia abismal que hay entre la remuneración de aquellos que sí están en el mercado registrado, digamos, con aquellos que no tienen ¿sí? alguno de estos beneficios que estábamos comentando. Ya hay una disparidad muy importante a nivel salarial o a nivel de ingresos. Claro. Otro dato importante por ahí para remarcar, el año pasado, ¿sí? digamos, la encuesta que realiza el INDEC, también tenemos lo que es el índice de salarios que hace también el INDEC, ¿no? Los que más perdieron contra la inflación fueron aquellos trabajadores del sector no registrado, perdieron un 15% contra la inflación del año pasado, ¿no? El resto tuvo alguna pérdida también, pero no de esta magnitud, ¿sí? Entonces, por ahí un poquito para responder con datos objetivos, sí. Lo que vos me preguntabas, la realidad es que no es que se gana un poco más, o es al contrario, ¿sí? Cuando uno se encuentra fuera de lo que es un convenio colectivo, está mucho más desprotegido contra la inflación que cuando se está dentro del convenio, ¿no? Después, bueno, obviamente que hay convenios que tienen mejores arreglos o no, dependiendo de un montón de situaciones. Sí, es muy específico, sí. Estar adentro de un convenio colectivo te garantiza un montón de cosas. Para el trabajador, obviamente que es beneficioso formar parte de ese convenio en comparación a no estar incluido, ¿no? Seguro, sí. Claro, es lo que decía Jerónimo, ¿no? Esto lo de la economía informal muchas veces le anda corriendo por detrás a la inflación. Es difícil correr con la actualización de los precios porque muchas veces son servicios que no son de tanta urgencia, ¿no? Sí, y aparte, digo, no está regulado, o sea, uno termina cobrando, entre comillas, lo que se puede, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto, sí. Entonces, al no tener ningún tipo de regulación, bueno, ojo, también puede ser el caso en el que en algún periodo específico, digamos, se ajuste por encima de la inflación. Yo te di el dato a año cerrado el año pasado. Sí. Pero bueno, también puede llegar a suceder el otro caso, ¿no? Sí, también son estacionales, ¿no? Entiendo que ahora el gasista que está limpiando todos los calefactores de la ciudad puede cobrar lo que quiere y el piletero, el que te pone el cloro y limpia la pileta, está un poco más frenado con ese asunto. Sí, probablemente. Pero entiendo que también tiene que ver con una cuestión de estación. Jerónimo, te agradecemos un montón por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que está bueno conocer estos datos, saber cómo estamos en la ciudad y poder compararnos también, ¿por qué no?, con otras ciudades para ver si vamos tan mal o un poco mejor que ellos. Así que te agradecemos nuevamente por este ratito que nos prestaste. Bueno, gracias a ustedes por la difusión de los informes que realizamos. Por favor, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí charlábamos con Jerónimo Echeverri, es economista del CREVA. Estuvimos hablando sobre este informe de precariedad laboral e informalidad. Precariedad e informalidad laboral que se sitúa sobre el cuarto trimestre del año 2022. Se hace con la encuesta permanente de hogares. Cada 3 meses se hace este relevamiento. Bueno, la gente del CREVA extrae los datos propios de Bahía Blanca, bueno, y obtienen estos números que nos mencionaba Jerónimo. Se estima que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del cuarto trimestre del 2022 el 29%, equivale a 30.000 bahienses. La tasa de precariedad, en cambio, 33,3%, aproximadamente 45.000 bahienses.